bienvenidos. Estamos de regreso en su podcast favorito, Cosas de Derecho. Yo soy su presentadora, Cristal Adriana Romero García, estudiante de la licenciatura en Derecho. Ya tenía que no grababa desde el primer episodio, que si no lo has escuchado, te invito a darle clic en el enlace que te dejaré en la cajita de descripción. En este episodio hablamos de derechos humanos, que es un tema fundamental en el cual te aporto datos que quizás no conocías. Recuerden que este podcast se enfoca en noticias, sucesos y opiniones, y su objetivo es ayudar a reflexionar sobre la verdad que ocurre día con día y poder intentarte asesorarte a ti, quien me escuchas. Y no necesariamente necesitas ser abogado para entenderme, ya que intentaré usar el lenguaje más claro y sencillo posible. Ahora sí, sin más, comencemos. Para hablar de estos temas no me encuentro sola, me acompaña un amigo personal y además futuro ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico de León, Mauricio Vela Ramírez, quien desde su rama nos estará brindando su postura y perspectiva. Hola Mauricio, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Cris. Muchas gracias por la invitación y considerar que mi opinión puede ayudar a que otras personas puedan entender no solo la importancia de estos temas, sino también de mi rama, ya que cuando me llamaste para invitarme me preparé para no venir en blanco. Hombre preparado vale por dos. Ya te la sabes. Igual déjame decirte que estoy muy interesado en estos temas, ya que la rama que me hablaste antes de empezar a grabar el podcast, el derecho informático, está íntimamente influyendo por las tecnologías en general, debido a que estas han permitido un desarrollo sostenido de la computadora y su entorno. Por ejemplo, en la actualidad se tiene una serie de problemas por el uso de Internet en diversas actividades de las personas. Se me hace muy interesante lo que nos comentas y de hecho qué bueno que lo tomas por ese camino, dado que coincido contigo, la informática está presente en todas las actividades sociales, económicas, políticas y obviamente jurídicas, y a veces ni sabemos cuando tenemos alguna relación con esta rama. Efectivamente, ya la tecnología está muy arraigada en nuestra vida cotidiana y de hecho, actualmente estoy trabajando en un proyecto que llevaré a cabo con los compañeros de la universidad, que es una aplicación llamada Tutor Virtual. Es una aplicación disponible para la descarga. Esta aplicación será parecida a Google Assistant en el hecho de que será capaz de grabar para guardar información y también responder a ciertas preguntas. Esta aplicación será configurable. Se enfocará únicamente en una materia, pero esto no quiere decir que se tendrá que descargar la aplicación más de una vez para cada materia. También será parecida a Google Classroom en el hecho que se podrá abrir más de una clase y habrá un chatbot para cada materia, pero en la misma aplicación. Oye, eso suena increíble, pero ¿ya pensaste cuando lo saques al mercado, cuando te propongan un contrato, qué vas a hacer? Pues entonces te voy a dar una clase gratis de qué son los contratos. Los contratos informáticos son eso, contratos que para empezar son acuerdos de voluntades que se crean o se transmiten derechos y obligaciones a las partes que se suscriben, y lo que va a diferenciar un contrato es el objeto. Por ejemplo, no es lo mismo la renta de un inmueble a la compraventa de un inmueble, y posteriormente definiendo ese objeto serán las cláusulas. Pero en de un contrato informático. Bueno, se va a hablar de un contrato informático cuando el objeto o el servicio recaiga, en este caso en informática. Estos van a transmitir derechos de propiedad o de uso de tratamiento de la información, por ejemplo, de software o de las aplicaciones como tu producto, y bien, acuerdan la prestación de diversos servicios o sobre dichos bienes informáticos. De hecho, eso me recuerda que existe una clasificación para estos tipos de contratos. En clase he visto un autor que se llama Julio Telles Valdés en su libro Derechos Informáticos, que si no lo han leído se los recomiendo mucho. Divide los bienes informáticos en 3: bienes informáticos, suministros informáticos y servicios informáticos. Pero para efectos del podcast les voy a hablar de 2. Y si les gusta el capítulo, puedo hacer un segundo capítulo precisando cada uno de estos puntos. Bueno, nos vamos a enfocar en bienes informáticos y servicios informáticos. Los bienes informáticos, por ejemplo, son los equipos, los dispositivos, entre otros, y aquellos relativos al servicio como asistencia y el mantenimiento de estos programas. Estos van a recaer en contratos informáticos, pero específicamente en servicios de refacción,
contratos de programa de productos, al adquirir algún tipo de licencia para esto del uso de programas, cuando se desarrolla un programa, un contrato de mantenimiento. Bueno, pero yo decido con mi proyecto sacarlo al mercado y quiero prestar el servicio. Le daría mantenimiento por tanto tiempo, lo actualizaría, estaría disponible por si hay algún fallo, algún bug, pero ¿quiénes intervienen en este contrato? ¿Quiénes están involucrados? Bueno, aquí las partes van a seguir siendo las que intervienen en un contrato común, pero para precisar las partes van a ser proveedores y usuarios. En este caso tú serías un proveedor porque estás al cargo de dar y hacer a las partes que te contratan. Es decir, tú tienes obligaciones y derechos, por ejemplo, salvaguardar los intereses del cliente, así como proporcionarle consejos e información. En pocas palabras, dejarle en claro todo lo que requiere la prestación de tu servicio. Otra sería cumplir con los términos de entrega del servicio, garantizar el producto o el servicio. El estudio de viabilidad, este punto para mí es de suma importancia porque, por ejemplo, cuando contratas un servicio de telefonía, y te deben informar si tu zona tiene cobertura o distintas cosas que te deben decir. Otra de ellas es el actuar con propiedad y buena fe ante el interés del usuario. Esto pues obviamente siempre pasa, jamás tenemos mala fe, obviamente. Luego tenemos por parte del usuario. Ética. Exactamente. Bueno, luego tenemos por parte del usuario, que son aquellos que reciben la prestación del servicio de dar, hacer por parte del proveedor, que en este caso serías tú como proveedor. Entre sus principales derechos y obligaciones como usuario, si yo adquiero tu producto, sería informarme adecuadamente de las implicaciones de firmar este tipo de contratos, determinar la manera precisa de mis necesidades antes, obviamente, en tiempo y forma, aceptar y recibir las prestaciones requeridas sobre los temas pactados, respetar los lineamientos puestos por el proveedor respecto al manejo del material, sobre lo que tú decías, sobre lo que tú me digas hasta dónde puedo usar el manejo de tu producto, pagar el precio convenido en tiempo, forma y en las modalidades establecidas en el contrato. Serían como los límites que yo le pongo al usar mi producto, ¿no? Sí, exactamente. Esos son los lineamientos que tú vas a decidir hasta dónde van a usar tu producto. Sí, y luego, oye Cris, pero en estos contratos informáticos no viene eso que se le llaman coloquialmente como las letras chiquitas. Bueno, porque considero que eso le pone siempre peros y puede traer un efecto dominó en las relaciones que puedo tener con mis usuarios. Bueno, creo que te refieres ahí a las cláusulas de los contratos, las cuales pueden haber muchísimas, pero citando al autor anterior, puedo nombrar algunas, que pueden ser definiciones, control, supervisión y acceso, asistencia e información, secreto y confidencialidad, además de las cláusulas diversas. Las cláusulas de definición pues son las que hablábamos antes de que empezábamos a grabar, que es cuando decíamos que hablamos dos lenguas distintas. Pues trato de decir prácticamente eso, que precisemos los términos técnicos, porque sean simples, concretas y completas, para evitar ambigüedades y problemas que pueden traer hasta demandas de cualquier índole. Luego aquí entra el control, supervisión y acceso, y estos recaen en la responsabilidad de los usuarios a fin de que las actividades informáticas se den en las condiciones más favorables y sin problemas. Luego tenemos la asistencia e información. Esto se da de dicha asistencia técnica, la cual debe ser periódica, oportuna, así como la información se refiere a la capacitación que el proveedor dé al personal de la empresa. Y tenemos el secreto de confidencialidad, que es de carácter confidencial, porque obviamente no es como que lo anden divulgando como un chisme. El proveedor debe dar información a su cliente. Por el contrario, si se realiza la divulgación a un tercero, por ejemplo, el competidor, pues aquí ya entra un tema de otra índole, por ejemplo, ya entra una demanda por vía civil. Más complicado. Sí, es más delicado, sí es otro asunto. Por ejemplo, pero este tema de confidencialidad no solamente es como para los contratos, de hecho, por ejemplo, tenemos a los mecanismos alternativos de solución de controversias, que este es un principio para ellos. Que este es como de nada sale de aquí, que es como los doctores, como los psicólogos. Pero eso es otra cosa. Si quieren hablar de este tema, pues lo podemos dejar para otro capítulo. Y ya si quieren que Mauricio regrese, pues ya no los digan. Con mucho gusto. Ahí está la disponibilidad.
Tenemos las cláusulas diversas, que también son aquellas que se refieren a un concepto especial que las partes convienen. Por ejemplo, las cláusulas de no solicitud de personal, en la que el cliente se compromete a no contratar al personal del proveedor para que trabaje con él. Esta cláusula se interpreta como la obligación de no hacer y son limitaciones o restricciones. Todo esto explicado ahora tiene mucho sentido porque nos dicen que debemos leer bien un contrato. Por cierto, ¿estos contratos tienen alguna característica en especial? Bueno, yo creo que todo lo que te den a firmar o algo parecido lo tienes que leer muy bien, eso es de cajón, de ley. Pero sí, contestando tu pregunta, de hecho, estos contratos de hecho tienen una naturaleza que son complejos, atípicos, onerosos y consensuales. Decimos que son complejos porque surgen de vínculos jurídicos, ya que en ellas se pueden encontrar diversos contratos, como la compraventa de software, la licencia de usos de software, el alquiler de contratos de servicios y mantenimientos, no solamente de software, sino de aplicaciones y de distintas cosas. En un contrato atípico, pues carece de regulaciones propias y suele no estar regido por una normativa legal y especial, es decir, nace de la necesidad humana, como el avance de la tecnología, como el que platicábamos. Es oneroso, pues cada una de las partes sufre un empobrecimiento compensado por una ventaja. Y es consensual porque se practica y se celebra por escrito dado a su trascendencia económica y hay diferentes derechos y obligaciones. La verdad es que es un contrato muy complicado y que yo como proveedor tengo mucho que perder. Tengo esa incertidumbre con respecto a mi producto. Bueno, creo que lo que sientes son esos riesgos informáticos, que se refiere a esa incertidumbre, de hecho, que existen por la posibilidad de la realización de sucesos relacionados con amenazas de daño respecto a los bienes y a los servicios. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, existe una clasificación para ello respecto a los equipos, a los programas, a los trabajos y con relación creo que hasta a las personas. Por ejemplo, con respecto a los equipos, solo por mencionar algunas, tenemos la pérdida o mensajes de durante la transmisión, interrupción en la capacidad de funcionamiento del equipo, faltas de facilidad de respaldo en el seno de la empresa, las mismas fallas del equipo. En cuanto al programa, tenemos los fraudes o desfalcos mediante la afectación de los activos de la empresa, robos de programas, faltas de recuperación, faltas de comprobación intermedia. Y a mí los que más me llaman la atención son referentes a los trabajos, que por ejemplo son los riesgos contra los datos, el acceso indebido a los sistemas. Por ejemplo, tan solo escuchas este nombre, espionaje industrial, ya sabes que es algo de otra índole, serio. Luego tenemos en relación con las personas, que estos riesgos están vinculados con la protección, que incluye de manera simultánea la acción de sensibilización, formación y control. Bueno, de hecho, ahora que mencionas todo esto, había escuchado hablar que existe una metodología de análisis y evaluación de riesgos informáticos, cual te los comento muy rápido. Uno sería revisar las medidas de seguridad existentes, determinar el valor de los archivos por proteger, identificar los riesgos que estén expuestos, estimar la probabilidad de que ocurran, cuantificar las pérdidas ocasionadas, determinar los requerimientos de seguridad y recomendar medidas preventivas. Cuando me dijiste que ven parado, no me engañabas, de hecho sí te preparaste. Ya sabes que no miento. Y sin duda creo que necesitamos más tiempo para enfocarnos en un análisis detallado en cada uno de estos puntos, pero ya estamos llegando con el último tema, que son los seguros. Y hablando de esto, creo que además aquí mi compañero, además de estar estudiando ingeniería en sistemas, estuviste trabajando en una empresa vendiendo seguros, lo cual creo que ya estás familiarizado con esta terminología de seguros. ¿Nos puedes platicar algo? Sí, es correcto eso que comentas. Bueno, yo estuve trabajando en BBVA Bancomer. Igual explico muy rápido qué es un seguro. Un seguro es un mecanismo mediante el cual una institución de seguros se obliga a indemnizar un daño en cumplir con la prestación convenida a una persona, ya sea total o parcial, a cambio de un pago de un monto de dinero. Y las partes que lo pueden integrar se les va a denominar asegurador. Es la persona jurídica y asume las consecuencias del riesgo que es objeto de una cobertura de un perfil de seguro, es decir, quien paga la indemnización. El asegurado contratado,
con el asegurador y compromete a pagar a la persona titular del interés asegurado o el beneficiario. Es la persona a quien se le gana el dinero, se les prestan los servicios que constituyen el contrato. Oye, pero ¿tú trabajabas vendiendo seguros? Sí, como tal, me explico. Como contaba, yo trabajé en BBVA en Bancomer, pero yo estaba en el área de robo y extravío. Pero aparte de brindar el servicio de robo y extravío, que era reportar tarjetas obviamente robadas y extraviadas para la reposición, después de ofrecer ese servicio, yo ofrecía los seguros y pues ya dependiendo mis habilidades, compraba o no los compraba. Todavía tenemos elementos, cuando hablamos de seguros, que nos hablan de elementos formales y reales. Cuando hablamos de formales, nos dicen que hacemos referencia a los inmutables, y cuando hablamos de las condiciones particulares, a los negociables. Y cuando hablamos de reales, de hecho nos dicen que son objetos asegurables, las pólizas, primas y siniestros. Cuando hablamos de objetos asegurables, se aseguran los intereses que tienen la relación con determinado objeto o persona, es decir, se aseguran los intereses que existen sobre las personas y sobre todo la clase de cosas. Y las pólizas son el documento del cual las leyes en materia de seguros imponen a las empresas en redactar e entregar al contratante del seguro una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. La prima es el costo del seguro o aportación económica que ha de pagar el asegurado o el contratante a una compañía aseguradora por la transferencia del riesgo bajo de las coberturas que esta última ofrece a sus clientes durante un determinado periodo de tiempo. El siniestro es un acontecimiento que produce unos daños garantizados en la póliza hasta una determinada cuantía. Como una respuesta frente a los siniestros, la entidad aseguradora está obligada a satisfacer total o parcial. Pero aquí, como hablamos claro y sencillo y sin tanto vuelta, los siniestros es la realización del riesgo que amenaza a una persona. Y antes que me preguntes, las características específicas son de esos tipos de contrato de los seguros van a ser bilaterales, aleatorios, sucesivos y principal. Bilateral, me preguntarás por qué. El contrato de seguro es de esta índole, dada que cuando la obligación principal de la empresa recae es para resañir este daño o pagar una suma de dinero, depende para su existencia de verificar la eventualidad prevista de la empresa para que contraer esta obligación en virtud del contrato de expedir la póliza y entregar al asegurado. Aleatoria, ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada ni se producirá este efecto. Y sucesiva quiere decir que esta relación contractual se va a prolongar en el tiempo. Y principal cuando subsiste por sí misma sin la necesidad de otra convención y accesorio por objeto del aseguramiento del cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Bueno, creo que sería todo de mi parte, y si te interesó estos temas, háganmelo saber suscribiéndote, dando like y compartiendo para una segunda parte, que además esto ayuda a demás personas a seguir informándose de estos temas que de verdad a mí se me hacen de gran importancia, y agradezco por tener a este invitado que de verdad nos ha aportado su punto de perspectiva de su rama, que espero que nos siga acompañando. Ahora sí, cerramos contigo, Mauricio. ¿Qué te parecen estos temas que hablamos el día de hoy? ¿Algún mensaje que nos quieras dar? Pues te comento, estos temas son muy importantes, por lo menos en mi carrera están íntimamente muy ligados, más que nada ya en lo laboral. Nosotros los ingenieros en sistemas deberíamos conocer muy bien esto porque pues es muy importante. Sí, porque ustedes más que nada, por ejemplo, yo recuerdo que tú me platicabas que a ti te interesa el área de programación, pues tú realizas un programa, pues cómo vendes ese programa si no sabes hacer un contrato. Efectivamente, y luego pero limitar los me vas a tener a mí como abogada. Oh, claro, gratis. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias a Mauricio por estar aquí en este episodio. Gracias a ti por la invitación.